Aquella mañana, el hombre estaba programado para su ejecución. En la fría celda de aislamiento del Penal Federal de Valencia, el reloj marcaba que apenas quedaban unas pocas horas antes de su muerte. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, comenzó a desarrollarse un milagro inesperado, gracias a un solo perro. ¿Cómo pudo un perro de raza Spitz japonés, comúnmente conocido como esquimal americano, lograr desmontar una condena por asesinato perfectamente construida? ¿Y por qué desapareció solo para reaparecer el mismo día de la ejecución de su dueño? Esta asombrosa historia, situada en el filo entre la vida y la muerte, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Ahora presentamos el impactante relato de los acontecimientos que tuvieron lugar. Abrió los ojos en la helada celda del Penal Federal de Valencia. El reloj de la pared marcaba las 4:37 de la madrugada. Hoy es el día, el último día de mi vida. La pequeña celda, sin ventanas, contenía únicamente una cama dura, un inodoro y un espejo que apenas abarcaba el tamaño de su mano. Su reflejo había cambiado drásticamente durante los últimos 3 años. Las profundas arrugas y los ojos hundidos, fruto de la vida en prisión, lo hacían casi irreconocible. ¿Desea desayunar?, preguntó el guardia, el oficial Miguel Rey, a través de la pequeña ventanilla de la puerta. No es necesario, respondió con calma. Después de todo, ¿qué sentido tiene una última comida para quien no tiene futuro? En los ojos del oficial Rey había un atisbo de compasión. Después de verlo cada día durante 3 años, había llegado a creer en su inocencia. Era de los pocos que lo hacían. 3 años atrás, mientras trabajaba como desarrollador en una empresa tecnológica de tamaño medio, descubrió a su jefe, Daniel Pascual, tendido sin vida en el baño de un hotel, cubierto de sangre. Avisó de inmediato, pero fue arrestado en el lugar de los hechos. Apenas una semana antes había discutido acaloradamente con Pascual durante la presentación de un proyecto, y varios compañeros de trabajo testificaron que solía expresar su frustración hacia él. Su expresión de shock en la escena del crimen, junto con la presencia de sus huellas dactilares, fueron utilizadas como pruebas clave en su contra. Aquella noche, el equipo se había reunido en el Hotel Imperial de Madrid para celebrar la finalización de su proyecto. Alrededor de las 11 de la noche, mientras corría el alcohol, se alejó un momento para ir al baño. Al abrir la puerta, encontró a Pascual ya desplomado, inmóvil, con un charco de sangre en el suelo de baldosas. Preso del pánico, avisó a la seguridad del hotel, pero cuando llegó la policía, todas las sospechas recayeron sobre él. Fue arrestado esa misma noche y no volvió a conocer la libertad desde entonces. El juicio distó mucho de ser justo. Los testimonios de sus compañeros, las huellas en la escena y sus conflictos previos con Pascual lo presentaban como el sospechoso ideal. La fiscalía argumentó que se trataba de un asesinato premeditado. El tribunal aceptó esa versión sin cuestionarla. Pero la verdad era muy distinta. El verdadero culpable era Mateo Candela, heredero de una poderosa dinastía empresarial. Borracho, Candela se había cruzado casualmente con Pascual en el bar del hotel. La discusión subió de tono y Candela lo siguió hasta el baño, donde lo empujó, provocando que Pascual golpeara fatalmente su cabeza contra el lavabo. Gracias a la influencia y el dinero de su familia, Candela manipuló las pruebas y desvió las sospechas hacia un inocente. Pese a numerosos recursos, todos los intentos por revertir la condena fueron rechazados. Finalmente, la sentencia de muerte quedó firme. Y ahora, tras 100 días en el corredor de la muerte, su ejecución era inminente. A las 10 de la mañana, todo habría terminado. Si tiene algún último deseo, por favor expréselo. La voz del guardia lo devolvió a la realidad. Tras una pausa, las únicas palabras que pudo pronunciar fueron: «Me gustaría ver a Nieve». El oficial Rey vaciló unos segundos antes de asentir. «Lo consultaré, pero no será sencillo por las normativas». Cuando sus pasos se alejaron, el pecho de él se oprimió por la ansiedad. Nieve, su perro Spitz de 5 años, no era solo una mascota, era su única familia.
Tras su arresto, Nieve había quedado al cuidado de su exnovia, Laura Campos. Tras la reja, el cielo seguía oscuro, pero poco a poco la aurora comenzaba a asomar. Contempló las estrellas por última vez, deseando la felicidad de Nieve y esperando que algún día se revelara la verdad. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Quedaban 5 horas para la ejecución. Su mente vagaba por cada momento de su vida. Sus padres, los años de colegio, su primer empleo, los días felices junto a Nieve, todo lo que pronto llegaría a su fin. Su mayor arrepentimiento era haber entrado aquel día en el baño del hotel. Si no lo hubiese hecho, seguiría viviendo una vida normal junto a Nieve. Despertando cada mañana con su cálida compañía, paseando al atardecer por el barrio y organizando picnics los fines de semana junto al río Manzanares. En medio del silencio, le pareció escuchar el familiar ladrido de Nieve, aquel sonido que le despertaba cada mañana. Pero no era más que una alucinación, un eco creado por su desesperado corazón. Ya no cabía el rencor. Solo deseaba ver a Nieve una última vez, mirar esos ojos leales, acariciar su suave pelaje blanco y despedirse. La oscuridad continuaba retirándose. Un nuevo día comenzaba, su último. Esperaba ansioso el regreso del guardia, sin saber si volvería a ver a Nieve o abandonaría este mundo sin ese último consuelo. Me desperté al sonido del teléfono a primera hora de la mañana. Al mirar la hora, eran las 5:30. Aún estaba oscuro afuera. En la pantalla aparecía Penal Federal de Valencia. Sentí que el corazón se me paralizaba de inmediato. Hoy era el día de la ejecución de Esteban Vargas. Apenas podía respirar. «Señora Laura Campos, le llamamos desde el Penal Federal de Valencia», dijo la voz al otro lado. Sentada en la cama, mi voz temblaba al responder. «Sí, soy yo. El interno Esteban Vargas ha solicitado ver a su perro, Nieve, como último deseo. Le rogamos que lo traiga a las instalaciones antes de las 9 de la mañana». Un nudo me apretó el pecho. El último deseo de Esteban era ver a Nieve. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos. Aunque habíamos terminado nuestra relación hacía 3 años, yo seguía cuidando de Nieve desde su arresto. Al colgar, corrí hacia el salón en busca de Nieve. El cojín donde siempre dormía estaba vacío. Lo busqué por toda la casa, la terraza, el baño, debajo de la cama, pero no estaba por ninguna parte. El pánico crecía a cada minuto. Entonces vi la correa tirada junto al zapatero y la puerta de entrada entreabierta. Maldije no haber cerrado bien tras el paseo nocturno de la noche anterior. Me vestí a toda prisa y salí corriendo, recorriendo el vecindario mientras llamaba su nombre una y otra vez. Ninguna respuesta. Desesperada, llamé a mi hermano, Javier Campos, inspector de policía, que siempre había tenido dudas sobre el caso de Esteban y me ayudaba ocasionalmente a cuidar a Nieve. «Javi, Nieve ha desaparecido. Hoy es el día de la ejecución de Esteban. Ha pedido verlo por última vez». 30 minutos después, Javier llegó aún con el uniforme de policía. Le conté todo. Cómo había sacado a Nieve a pasear alrededor de las 11 de la noche anterior y cómo encontré la puerta entreabierta al despertar. «¿A dónde solías llevarlo a pasear?», preguntó. «Al Parque de la Ribera, detrás del bloque de apartamentos. Era el recorrido habitual de Esteban después del trabajo. Nos dirigimos al parque. La niebla matutina lo cubría todo, creando una atmósfera fantasmal entre los árboles. Nos separamos para buscarlo. Unos 20 minutos después mi teléfono sonó. Javier había encontrado a Nieve. Estaba acurrucado bajo un banco en el extremo norte del parque, entre los pinos altos. Al correr hacia él, Nieve se incorporó y movió la cola. Sus ojos se iluminaron. Lo abracé con fuerza, desbordada de alivio, pero entonces noté algo extraño. Nieve no paraba de rascarse el cuello con las patas delanteras, tirando de la correa como si intentase señalar algo. Finalmente, consiguió desprenderla y la dejó caer en mis manos. Javier la examinó detenidamente. Oculto bajo un pequeño pliegue de la costura interior de la correa,
Había un diminuto dispositivo USB. Nieve no actuaba al azar, estaba intentando guiarnos hacia esto. Dentro del coche, Javier conectó el USB a su ordenador portátil. Contuvimos la respiración mientras los archivos se abrían en la pantalla. El dispositivo contenía grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, el vestíbulo y el bar donde ocurrió el crimen. Las imágenes mostraban claramente a Mateo Candela, visiblemente ebrio, discutiendo con Daniel Pascual en el bar. Poco después, Candela lo seguía hasta el baño. Pasaron unos 10 minutos. Luego Candela salía solo, visiblemente nervioso y desaliñado. Poco después, Esteban aparecía en cámara, entrando en el baño y luego saliendo apresurado y horrorizado. Era una prueba irrefutable de la inocencia de Esteban. La voz de Javier temblaba. Esto lo absuelve por completo. También había un archivo de texto. Era un mensaje de Esteban. En él, explicaba cómo, antes de ser arrestado, había logrado copiar las grabaciones del sistema de seguridad del hotel y esconder la memoria USB en el collar de nieve, previendo que la policía registraría su casa minuciosamente. Incluso identificaba a Mateo Candela como el verdadero autor del crimen. Las lágrimas brotaban de mis ojos. Esteban siempre había sostenido su inocencia, pero nadie le creyó. Y ahora, al fin, habíamos encontrado la prueba. Javier frunció el ceño con gesto serio. No hay tiempo que perder. Tenemos que llevar esto al penal de inmediato. Esta prueba puede salvarle la vida. A toda prisa, nos dirigimos hacia la prisión, con Nieve en mis brazos. Mientras lo abrazaba, él parecía sorprendentemente tranquilo, como si supiera que había cumplido su misión. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había logrado salir de casa y guiarnos hasta esa evidencia? Javier, concentrado en la carretera, respondió a mi pensamiento no formulado. Puede que haya sido instinto, dijo. Quizás fue al parque porque Esteban ya no regresaba, pero sinceramente, Laura, esto parece algo más que simple instinto. La lealtad de los perros, y más aún de uno como Nieve, es algo extraordinario. Atravesábamos los alrededores de Madrid, luchando contra el reloj. El reloj marcaba las 7:30. Mis palmas sudaban. El rostro de Javier era puro enfoque. Siempre sospechó que había algo turbio en la condena de Esteban. Ahora, por fin, esas sospechas se confirmaban. Apreté con más fuerza la correa de Nieve, rezando porque llegáramos a tiempo. Mi único pensamiento era claro: tenemos que salvar a Esteban. La espera en la celda de aislamiento parecía interminable. El tiempo había dejado de tener sentido. Alrededor de las 6 de la mañana, el oficial Rey regresó. Abrió la puerta, entró y me miró con seriedad. Su solicitud para ver a Nieve ha sido aprobada. A las 9:30 se le permitirá el encuentro en la sala de visitas especiales, 30 minutos antes de la ejecución programada. El corazón me dio un vuelco. La alegría de poder ver a Nieve una última vez se mezclaba con la tristeza de saber que sería nuestro adiós definitivo. Intenté agradecer al oficial, pero la emoción me ahogaba. «Gracias», logré susurrar. El guardia asintió en silencio y se retiró. De nuevo solo, observé cómo el cielo comenzaba a iluminarse a través de la diminuta rendija de la ventana. Las agujas del reloj avanzaban sin piedad hacia las 9. Me ofrecieron el desayuno nuevamente, pero volví a rechazarlo. Los recuerdos de Nieve inundaban mi mente como un torrente imparable. Recordaba el día en que lo adopté en un refugio de animales cercano a mi antiguo piso. Mientras los demás perros saltaban y ladraban buscando atención, Nieve me observaba en silencio. Desde aquel primer instante, supe que era especial. A las 8 en punto, los guardias regresaron para iniciar los preparativos formales de la ejecución. Me permitieron una ducha final y me vistieron con ropa limpia. Todo el proceso se desarrollaba como una maquinaria fría, automática. Mi cuerpo obedecía, pero mi mente vagaba lejos de allí. A las 9, el peso insoportable de saber que solo restaba una hora me oprimía el pecho. Finalmente,
Otro guardia llegó para escoltarme hasta la sala de visitas, con las muñecas y los tobillos encadenados. Mientras avanzábamos por el pasillo que debía llevarme a mi destino final, mis ojos buscaban desesperadamente a Nieve. «Ha llegado su visitante», anunció el guardia. Al entrar vi a Laura y a Nieve al otro lado de la mampara de vidrio. Las lágrimas acudieron a mis ojos de inmediato. «Nieve», mi voz temblaba. Quizás, por un permiso excepcional, permitieron que Nieve pasara por una pequeña abertura de la mampara, corriendo directamente hacia mis brazos. Sentí de nuevo su calor, su pelaje suave, su olor familiar. Las cadenas me impedían abrazarlo con libertad, lo que hacía el momento aún más agridulce. «Laura, ¿qué está pasando?», pregunté, con el corazón en un hilo. Ella, también llorando, pronunció las palabras que nunca imaginé escuchar. «Esteban, Nieve tenía el USB. Hemos encontrado la prueba. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia están revisando tu caso ahora mismo. La ejecución está en revisión». Comprendí el significado de sus palabras, aunque me pareciera irreal. No había olvidado cómo, como especialista en seguridad informática, logré acceder al sistema de vigilancia del hotel antes de ser arrestado, borrar los archivos públicos y esconder una copia en el collar de Nieve. Y ahora, tras 3 largos años, aquella prueba finalmente había salido a la luz. «Gracias, Laura». Mi voz apenas salía. Ella limpió sus lágrimas y sonrió. «Siempre creí en ti, y Nieve también creyó en ti». Acaricié la cabeza de Nieve con ternura. «Gracias, Nieve. Me has salvado la vida». En ese momento, un guardia entró de nuevo. «Se ha terminado el tiempo de visita. Procedan a preparar la ejecución». La sonrisa se borró de mi rostro al instante. «¿Aún no se ha tomado una decisión?», pregunté desesperado. El guardia negó con la cabeza. «Solo cumplo órdenes. Lo siento». Laura se giró hacia él, suplicante. «Por favor, espere. El director está revisando la orden de suspensión. ¿Podría verificar de nuevo?». El guardia dudó y alcanzó su radio, pero antes de que pudiera contestar, el sonido de pasos apresurados resonó fuera de la sala. El director Alonso, Javier y un fiscal federal irrumpieron de golpe. «¡Detengan la ejecución!», exclamó el fiscal. Los guardias se miraron entre sí, atónitos. El director Alonso, aún sin aliento, habló. «La evidencia del USB ha sido verificada oficialmente. El ministro de Justicia ha ordenado un nuevo juicio inmediato». Abrumado, mis piernas flaquearon y caí al suelo. Era como si 3 años de dolor y desesperación desaparecieran de golpe. Laura corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, mientras Nieve saltaba sobre mi regazo, lamiéndome el rostro como si entendiera cada detalle de lo que estaba ocurriendo. «Ya está todo bien», susurró Laura suavemente, acariciando mi espalda. El director Alonso ordenó a los guardias: «Retiren las esposas del señor Esteban Vargas. Trasládenlo a la sala de entrevistas». Una vez liberado de las cadenas, al fin pude abrazar libremente a Nieve, mientras las lágrimas de gratitud recorrían mi rostro y él seguía lamiendo mis mejillas, como si supiera lo que había logrado. En la sala especial, Javier y el fiscal me explicaron todo con detalle. Las pruebas del USB habían provocado la emisión inmediata de una orden de arresto contra Mateo Candela y los preparativos para el nuevo juicio ya estaban en marcha. El fiscal preguntó: «¿Cómo se le ocurrió esconder la evidencia en el collar de su perro?». Sonreí levemente. «Trabajo en ciberseguridad. Sabía que las cámaras del hotel lo habían registrado todo. Antes de que me arrestaran, accedí al sistema, borré los archivos visibles, pero guardé una copia donde nadie buscaría: el collar de Nieve». «¿Por qué no lo mencionó antes? ¿Por qué esperar 3 años?», insistió el fiscal escéptico. Bajé la mirada hacia Nieve. «Lo intenté. Se lo conté a mi primer abogado, pero ni él me creyó. Y tras mi detención, no sabía quién tenía a Nieve. Solo supe después que Laura lo había acogido, pero desde prisión no podía contactar con ella». Laura añadió: «Pero, ¿cómo es posible que Nieve escapara esa mañana? ¿Y por qué nos señaló la correa?».
Permanecí unos segundos en silencio. Nieve siempre ha sido muy inteligente. Tal vez, al no verme regresar, fue instintivamente al parque que solíamos visitar, y quizás, de algún modo, sabía que había algo oculto en la correa. Nieve movía la cola, como si entendiera cada palabra. Todos en la sala intercambiaron miradas asombradas por aquella muestra de lealtad e inteligencia extraordinarias. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Si todo hubiera seguido su curso, ya estaría muerto. Pero gracias a Nieve, estaba vivo, respirando, con una segunda oportunidad. Aunque el proceso judicial aún continuaba, ya no tendría que luchar solo. Laura, Javier y, sobre todo, Nieve, estaban a mi lado. Mientras me trasladaban a una sala provisional, alcé la vista hacia el cielo despejado. El azul limpio parecía anunciar el nuevo futuro que me esperaba. Respiré profundamente, abrazando a Nieve con fuerza, agradecido simplemente por estar vivo. Javier me dio una palmada en el hombro. Ahora descansa. Nosotros nos encargaremos de que el juicio se celebre cuanto antes. Asentí. En ese momento, las palabras sobraban. El calor de Nieve en mis brazos lo decía todo. Este milagro había empezado gracias a él. 3 meses después, finalmente comenzó el nuevo juicio. Al entrar en la sala, me invadió una emoción indescriptible. Esta vez no llevaba grilletes. Desde mi liberación provisional, había estado viviendo en casa de Laura, nuevamente reunido con Nieve. Aún recordaba con absoluta claridad el instante en que, al salir de prisión, Nieve corrió hacia mí, saltando entre ladridos de alegría. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. El caso había captado la atención de todo el país. Una condena injusta revocada en el último momento, gracias a la lealtad de un perro. Pero para mí, lo único verdaderamente importante era que, al fin, la verdad iba a ser escuchada. El juez entró y la sala quedó en absoluto silencio. Contuve la respiración mientras esperábamos el veredicto. Tras revisar las nuevas pruebas, el juez habló con firmeza. Este tribunal desestima todos los cargos contra el señor Esteban Vargas y lo declara no culpable. Las palabras resonaron en la sala mientras suspiros de alivio y algunos aplausos brotaban entre el público. Las lágrimas inundaron mis ojos. Apreté la mano de mi abogado y dirigí la mirada hacia el lugar donde sabía que me esperaban Laura y Nieve. El juez prosiguió: «Señor Vargas, ha soportado un sufrimiento incalculable. ¿Desea decir algo?». Me levanté despacio, intentando controlar la emoción en mi voz. «Aún me cuesta creer que hoy sigo con vida. Hace apenas 3 meses contaba mis últimas horas. Hoy estoy aquí libre gracias a mi perro, Nieve. También estoy profundamente agradecido a Laura Campos y al inspector Javier Campos, quienes nunca dejaron de luchar por la verdad. Esto demuestra que, por mucho que se tarde, la verdad siempre encuentra el camino». Al concluir el juicio, salimos al exterior. Una multitud de reporteros nos rodeó, pero mis ojos solo buscaban un lugar. Allí estaba Laura, sosteniendo a Nieve en sus brazos. «Nieve», lo llamé. Él ladró lleno de entusiasmo mientras corría hacia mí. Los abracé a ambos, sintiendo cómo, por fin, todo había terminado. «Enhorabuena», sonrió Laura. «Gracias, Laura. Si no fuera por ti, nada de esto habría sido posible». Laura negó con la cabeza. «No, Esteban, si no fuera por Nieve, nada de esto habría sucedido». Acaricié la cabeza de Nieve con ternura. «Mi héroe. Gracias, Nieve». Javier se acercó y me puso la mano en el hombro. «¿Y ahora? ¿Qué planes tienes?». Sonreí tras unos segundos de reflexión. «Lo primero, quiero llevar a Nieve a dar un largo paseo, junto al Manzanares, como antes». Aquella misma tarde fuimos al Parque de la Ribera. El sol primaveral brillaba sobre el río. No me había dado cuenta de cuánto había echado de menos la simple sensación de caminar libremente. Después de 3 años de encierro, cada paso era un acto de liberación. Nos detuvimos en el puente y levanté a Nieve en mis brazos. «Nieve, me has dado una nueva vida. A partir de ahora, la viviremos juntos».
Nieve ladró como si entendiera, moviendo la cola feliz. Seguimos caminando, Laura a mi lado y Javier un poco detrás, atendiendo una llamada telefónica. Cuando volvió a alcanzarnos, su rostro se tornó serio. Han detenido a Mateo Candela. Lo capturaron en el aeropuerto cuando intentaba huir del país. Asentí. No le guardo rencor. La verdad ha salido a la luz. Con eso me basta. Continuamos nuestro paseo por la orilla del río. Nieve trotaba adelante, regresando a mirarme cada pocos metros, como si temiera perderme de nuevo. Aquella escena era tan conmovedora como dolorosa. «Es asombroso», dijo Laura en voz baja, «que Nieve escapara justo aquella mañana, que nos guiara hasta la prueba. Nada de esto parece una simple casualidad». La miré mientras acariciaba a Nieve. La lealtad de un perro es algo que va más allá de lo humano. Creo que Nieve sintió que yo estaba en peligro. Tal vez fue instinto, pero a veces parece algo mucho mayor. Nos sentamos en un banco frente al río. Nieve se acurrucó tranquilo a mis pies mientras acariciaba su pelaje. El reflejo dorado del atardecer en el agua era un espectáculo que jamás imaginé volver a presenciar. Si no fuera por Nieve, hoy no estaría vivo. Al mirarlo a los ojos, percibía algo profundo, como si los animales fueran capaces de ver lo que nosotros, los humanos, no alcanzamos a comprender. Nieve había sabido que yo estaba en peligro y lo había dado todo para salvarme. Acercándome a su oído le susurré: «Nunca más nos separaremos. Eres mi familia». La lealtad de Nieve había vencido todo. La injusticia, la desesperación, incluso la muerte. Su amor puro era algo que ningún poder ni dinero podrían comprar. Lo abracé una vez más mientras las lágrimas, esta vez de gratitud, resbalaban silenciosas. Cuando cayó la noche, regresamos a casa. Por el momento, iba a quedarme en el piso de Laura. Nieve parecía perfectamente cómodo con ello, acomodándose en su rincón habitual junto al sofá, como si nada hubiese cambiado. Sin embargo, en lo profundo de nuestros corazones, sabíamos que todo había cambiado para siempre. Acostado en la cama, con Nieve respirando plácidamente a mi lado, mi mente repasaba todo lo sucedido. La vida es extraña. Al final, no fue el sistema judicial ni los abogados quienes me salvaron, sino la lealtad de un simple perro. Nieve no era solo una mascota, se había convertido en mi salvador, en mi esperanza, en mi verdadera familia. Le susurré en voz baja: «A partir de ahora, siempre estaremos juntos». Aquel fue el primer día en mucho tiempo que logré dormir profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. El amanecer de la mañana siguiente marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, el primer día de una vida renacida con Nieve a mi lado. La historia de hoy es la de un hombre que estuvo a punto de ser ejecutado tras una condena injusta y del perro cuya lealtad inquebrantable lo salvó. Esteban Vargas, encarcelado falsamente por asesinato, fue rescatado en el último instante gracias a la prueba que había escondido en el collar de su fiel compañero Nieve. La lealtad y el amor de Nieve, que fueron mucho más allá del simple instinto animal, lograron sacar a la luz una verdad que el sistema judicial no supo ver, creando un auténtico milagro que trajo de vuelta a su dueño desde el borde mismo de la muerte. Es un poderoso recordatorio de la verdad, la justicia y el amor incondicional. Gracias por acompañarnos.